como un arquetipo y símbolo de hombre del Renacimiento, Leonardo da Vinci ha pasado a la historia no solo por sus múltiples habilidades en ámbitos como la pintura, la ciencia o la escultura, entre otras muchas, sino también por su misteriosa y enigmática vida. En este sentido, entre 1495 y 1498, Leonardo pintó una de sus obras más conocidas, como es La Última Cena, una obra que representa la última comida compartida por Jesús con sus discípulos y en las que muchos han querido ver un vínculo con la figura de María Magdalena. Precisamente nuestro siguiente invitado lleva años investigando y publicando obras sobre la vida y enigmas de Leonardo da Vinci, así como por el interés que pudo tener este célebre personaje con María Magdalena. Pero, ¿qué vínculo existió entre Leonardo da Vinci y María Magdalena? ¿Qué información histórica hay en torno a la Magdalena? ¿En qué obras de Leonardo da Vinci aparece representada? ¿Qué simbolizaría María Magdalena según la visión de da Vinci? ¿Era cátaro Leonardo? ¿Qué relación se puede establecer entre Leonardo da Vinci, María Magdalena y la alquimia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José Luis Espejo, licenciado en Geografía e Historia, investigador del sustrato mítico, simbólico y hermético de la cultura occidental y autor, entre otros, de El viaje secreto de Leonardo da Vinci, del año 2011, o Los mensajes ocultos de Leonardo da Vinci, del año 2012, ambas obras de la editorial Base. José Luis Espejo, muy buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Bienvenido, José Luis, ¿qué tal estamos? Pues bien, aquí deseando compartir mis investigaciones con todos los oyentes de esta cadena. Gracias. Bien, pues para empezar a hablar del vínculo entre Leonardo da Vinci y María Magdalena, y según tus investigaciones, decir que uno de los temas que es más explícito en los dibujos y pinturas de Leonardo y que sin embargo mantiene un mutismo en sus escritos, es el personaje de esta mujer, María Magdalena. ¿Podemos decir que María Magdalena es omnipresente, si bien de forma oculta, en las pinturas de Leonardo da Vinci, José Luis? Bueno, yo no diría omnipresente, es presente, al menos en tres de sus obras, que yo identifico primero con la Última Cena, pintada en Milán, y con dos obras consideradas apócrifas. Un retrato de María Magdalena, que fue identificado por uno de un investigador que se llama Carlo Pedretti, y después por la Magdalena leyente, que es una obra encontrada en Barcelona, que yo he considerado que es de Leonardo da Vinci, aunque digamos todavía no hay consenso sobre eso. Pero como mínimo el cuadro, bueno, el fresco de la Última Cena, aunque se supone que el personaje que hay al lado de Jesucristo es Juan Evangelista, yo estoy convencido de que no es él, sino que es María Magdalena. Bien, según nuestro autor, José Luis Espejo, seguramente Leonardo tuvo a María Magdalena muy presente en su vida, si tenemos en cuenta que en la iglesia de la Santa Croce de Vinci, donde fue bautizado, existía una escultura gótica de madera policromada que representaba a la propia María Magdalena. Pero, ¿quién era María Magdalena? Y para entender qué pudo suponer la Magdalena en el complejo universo simbólico de Leonardo da Vinci, vamos primero a bucear en la biografía de la santa, tal y como exponen los evangelios canónicos y los apócrifos, como bien tú decías, ¿no? ¿Quién era María Magdalena, José Luis? María Magdalena era, bueno, es que se ha escrito mucho sobre ella. Hay varias visiones. Una la considera una prostituta, a la que, digamos, Jesús perdonó sus pecados, pero hay otra visión que la ven como una mujer a la que extrajo 7 demonios, que era hermana de Marta, otra santa de la iglesia, y también de Lázaro, que es aquel que estuvo muerto durante 3 días y después resucitó. Aunque desde mi punto de vista, detrás más que una resurrección, hay más bien una enfermedad que yo considero que debería ser algo así como
catalepsia o algo así. O sea, yo, desde mi punto de vista, María Magdalena era una mujer que conoció Jesucristo, que seguramente como Lázaro tenía un problema de epilepsia y que convivió con él durante buena parte de su vida, al menos sus últimos años. Como bien dices, los evangelios aluden repetidamente a María Magdalena, una de las mujeres que seguían a Jesús. De ella, Lucas, por ejemplo, dice que le había sacado 7 demonios y asimismo era hermana de Lázaro, al cual Jesús resucitó tras 4 días de estar muerto. Y en este sentido, María vivía en Betania, cerca de Jerusalén, con su hermana Marta y con Lázaro, y por lo que indican los evangelios, Jesús frecuentaba su casa. Marta era buena, atenta y diligente, pero no se preocupaba por la doctrina del Maestro. En cambio, María Magdalena sí lo hacía, cargando los quehaceres domésticos sobre su hermana. Ante la queja de Marta, Jesús le respondió lo siguiente: Marta, Marta, tú te inquietas y te turbas por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será arrebatada. Si vamos a analizar la personalidad de María Magdalena, José Luis, y analizando la información que tenemos de esta santa, ¿qué facetas de la personalidad de María Magdalena tú destacarías? A ver, en primer lugar, como he dicho antes, María Magdalena era una persona que, según es descrita en los evangelios, tanto canónicos como apócrifos, primero que era una persona que tenía problemas de salud graves, de tipo epiléptico. Por otro lado, era una persona que, según parece, sentía un gran afecto por Jesús, hasta el punto de que bueno, se presentó en una cena que él estaba haciendo con un fariseo, conocido fariseo, y allá llorando, fue a la mesa y le lavó los pies con un ungüento, mientras que se los remojaba también con sus propias lágrimas. Esto es algo que fue muy mal visto por algunos de sus seguidores, de los apóstoles. Eso quiere decir que era una persona algo inestable, digamos, ¿no? Pero por otro lado era una discípula de Jesús. Hay algunos evangelios que dicen, incluso Juan mismo, que tal vez fuera su principal discípula. Hasta el punto de que se le ha llegado a confundir con Juan Evangelista desde el momento en que en el libro en el Evangelio de Juan se lo llama el discípulo amado. Si tenemos en cuenta de que en no pocas ocasiones, no solamente en la obra de Leonardo, sino en otras obras, se confunde, identifica a Juan Evangelista con María Magdalena, a veces eso hace pensar si el discípulo amado, en lugar de ser Juan Evangelista, no sería en realidad María Magdalena. Es decir, que es una figura muy potente que, según los evangelios apócrifos, la pintan como si fuese su pareja, su mujer, la persona con la que compartía la vida, no solamente como discípula, sino también como esposa. Sobre si Jesús y María Magdalena fueron amantes o incluso esposos, nuestro invitado opina que no es más que una pura especulación, pero son numerosos los pasajes, especialmente entre los evangelios apócrifos, en los que se adivina un fuerte vínculo emocional entre Jesús y María Magdalena. En este sentido, el evangelio de Felipe, por ejemplo, es pródigo en referencias en torno a las estrechas relaciones sentimentales entre uno y otra. En el párrafo 32 la designa como su compañera y en el párrafo 55 indica que la besa en la boca repetidas veces. Ante los reproches y los celos del resto de sus discípulos, Jesús contesta lo siguiente: ¿a qué se debe el que no os quiera a vosotros tanto como a ella? Posiblemente porque a ellos no les besaba en la boca. Y tal vez porque era su predilecta. Claro. A ver, en los evangelios apócrifos, los gnósticos, como se suele llamar, que por ejemplo el de Tomás o el de Felipe, pero también la Pistis Sofía, que es otra obra, digamos, de los evangelios gnósticos, que es bastante antigua, siempre se la describe como la persona que de alguna manera le reveló los mayores secretos, incluso como una persona que tendría que seguir sus pasos, tendría que seguir su predicación una vez que Jesús no estuviese. Y por eso hay un evangelio que es el Evangelio de María Magdalena, donde dos de los apóstoles, en concreto Pedro y Andrés, le reprochan que por qué ella tiene que ser la favorita en lugar del resto de los
evangelistas varones, ¿no? Y este hecho de que este reproche se ve incluso en el fresco de la Última Cena de Leonardo, que está en Milán, cuando se ve a Pedro amenazar a Juan Evangelista barra María Magdalena. De alguna manera, María Magdalena se sentía amenazada por el sector, entre comillas, machista de los apóstoles de Jesús. Porque, José Luis, en esa Última Cena, en ese cuadro, la figura de Juan no es María Magdalena seguro, ¿eh? ¿La figura de Juan no es María Magdalena seguro? ¿Es lo que tú opinas? No, es una pregunta que te hago porque hay mucha tinta escrita al respecto de que Juan en este caso no sería María Magdalena, la Yo persona... estoy convencido que es María Magdalena. ¿Tú estás convencido que es María Magdalena? Sí. Absolutamente convencido. Por un análisis iconográfico. Solamente hay que comparar esta figura femenina, o masculina, pero con rasgos femeninos, con la Virgen de las Rocas. Prácticamente la iconografía, es decir, la imagen de la persona, de la figura que aparece allá, es idéntica a la Virgen María que aparece en otro cuadro de Leonardo, que es la Virgen de las Rocas. La disposición en la que pone, por ejemplo, sus ojos cerrados, ¿no? La forma de la cara, incluso la inclinación, una serie de rasgos femeninos, y aparte de esto, incluso el propio porte, ¿no? La figura, no solamente la cara, sino también el tórax y todo esto, y hasta la presencia de pechos, hace pensar que es una figura femenina. Pero, insisto, esto no es algo exclusivo de Leonardo, eso es algo que él pudo haber encontrado perfectamente en el sur de Francia y en Cataluña, porque tanto en el sur de Francia como en Cataluña, repetidamente, la figura de Juan Evangelista se confundía con la Magdalena. Incluso de alguna manera esa inclinación de ambos, ¿no? Que forman esa especie de V. Sí, una V que algunos interpretan como un cáliz, ¿no? Sí. Pero por otro lado hay que tener en cuenta que digamos que la Magdalena siempre tiene dos símbolos, dos imágenes iconográficas. Por un lado está el cáliz, ¿no? El que es el ungüento con el que fregó los pies de Cristo cuando estaba en la casa de Simón el leproso. Pero por otro lado está, digamos, la calavera. La calavera y el cáliz son los dos símbolos principales de la Magdalena. Pero si pensamos en Juan Evangelista también se caracteriza por dos símbolos. Uno es el águila, que es el animal del tetramorfos que lo caracteriza, y por otro lado es también otra copa, que según la tradición él tuvo que beber un veneno y a pesar de todo se salvó de morir envenenado, ¿no? O sea que tanto Juan Evangelista como María Magdalena se caracterizan por tener como símbolo una copa. Pues esta misma copa, esta V, es uno de los mensajes ocultos que se esconden detrás de esta figura iconográfica de la Última Cena. Y después también, si lo extendemos, podemos ver una M. Sí. Es decir, si vemos la figura, por un lado, de Pedro con Juan barra Magdalena, y por otro lado, Cristo, ahí tenemos una M, claramente. Es decir, la V está dentro de la M. El cáliz está dentro de la M. Y esta M puede ser perfectamente Magdalena. José Luis, exactamente entonces Juan no estaría en este cuadro. Es que, a ver, vuelvo a repetir, tanto en Cataluña como en Occitania, en el sur de Francia, hay numerosos cuadros en los que a Juan Evangelista se le confunde con la Magdalena. Podría poner un ejemplo que ya ha sido investigado por otros autores antes que yo. Si vamos al monasterio de Santas Creus, sí, allá hay al menos 2 retablos de María Magdalena. ¿Por qué? Porque en Santas Creus hay una importante reliquia de María Magdalena, que es lo que dice la tradición, que es su lengua, la lengua de María Magdalena. Sí. En uno de estos retablos del 1603 aparece es un retablo, digamos, dedicado a Juan Evangelista, en el que arriba aparece la crucifixión
con María Magdalena, curiosamente embarazada, con un cíngulo de embarazada, y abajo aparece, perdone, eso es abajo, y arriba aparece una imagen de Juan Evangelista, pero con fisonomía de mujer, por supuesto sin barba, con pelo largo y pelirroja, es decir, prácticamente una imagen viva de María Magdalena, que siempre ha sido representada como si fuera pelirroja. Y hay que tener en cuenta otra cosa, que repetidamente a Juan se le llamaba siempre el virginal. ¿Por qué? Porque Juan no tenía barba. Es el único de los apóstoles que no tenía barba, lo que quiere decir que Juan no estuvo casado, ¿no? Pero al mismo tiempo se le representaba, aparte de sin barba, con pelo largo y con el cabello de color rojo, que es la figura de la Magdalena. Esta misma imagen de Juan representado como la Magdalena es común en otros representaciones en Cataluña, por ejemplo, en la iglesia de Santa Ana en Barcelona aparece otro Juan Evangelista con la imagen de la Magdalena. Es algo bastante común. Y otra cosa que es común, en muchos sitios aparece la Magdalena embarazada, lo que hace pensar que la Magdalena tuvo un hijo de Jesucristo. Leonardo da Vinci fue en el siglo XV y XVI un pintor florentino y además de ser artista, científico, ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, urbanista, botánico, músico, poeta, filósofo y escritor. Su asociación histórica más famosa es la pintura y dos de sus obras más célebres son La Gioconda y La Última Cena, al igual que su dibujo del hombre de Vitruvio. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Como científico, Leonardo da Vinci hizo progresar muchísimo el conocimiento en las áreas de anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Es cierto también que, como tú bien decías, que en Barcelona existe un cuadro de Leonardo da Vinci sobre María Magdalena, entonces... Sí, un cuadro llamado La Magdalena Leyente de Barcelona, que al menos así lo he llamado yo. Sobre él he escrito en mi libro Los mensajes ocultos de Leonardo da Vinci y en mi página web. En este cuadro aparece la Magdalena estirada al lado de una cueva y de un río, ¿no? Este cuadro después fue copiado por otros autores. Por cierto, es una cosa importante decir que este cuadro es muy pequeño. Se puede decir que tiene poco más de un palmo y que está pintado sobre cobre, una placa de cobre. Y que fue Leonardo precisamente el primer pintor que empleó, que habló del cobre como soporte pictórico. Lo que para mí es una prueba o una evidencia más de que fue Leonardo el autor de esta obrita que desde mi punto de vista no es más que una especie de borrador de un cuadro más grande. Y este cuadro después fue pintado también por Correggio y otros pintores italianos, e incluso en Valencia, en una pequeña iglesia cerca de Valencia, en un pueblo que se llama La Ollería. En 1522 se hizo un relieve con la misma imagen, exactamente igual, de la Magdalena Leyente, lo que quiere decir que es un motivo que Leonardo conocía, que empleó seguramente porque conocía la iconografía con la que era conocida en la zona de Occitania, del sur de Francia, siguiendo la leyenda provenzal de la María Magdalena. Creo que es un tema que habría que tratar, la leyenda provenzal de María Magdalena, siguiendo con este tema. Porque, José Luis, desde ese punto de vista de los evangelios gnósticos, sobre María Magdalena, ¿existe algún tipo de vínculo dentro de esos evangelios con los cátaros? De eso quería hablar precisamente, y ahí enlazamos con el tema de los cátaros. Sí. Según los evangelios gnósticos, María Magdalena era amante de Jesús. Incluso en la Pistisofía se dice que yacieron en el mismo lecho, ¿no? En otros evangelios se habla de que Jesús la besaba. Pues entonces, ¿qué pasa? Jesús muere en la cruz.
Eso es lo que se dice oficialmente, aunque hay por ejemplo, en la Pistisofía se dice que Jesús vivió 10 años más después de la crucifixión, pero en fin, hay diversas teorías, ¿no? El hecho es que una vez que Jesús muere, María Magdalena escribe un evangelio que se llama Evangelio de María Magdalena, que es seguido por algunos de sus seguidores, ¿no? de sus discípulos. Ella fue considerada por algunos su principal discípula o su principal apóstol. Pues entonces parece que hubo una querella, unas rencillas entre ella y Pedro y otros apóstoles, y tuvo que marchar a lo que es el sur de Francia. Hay varias teorías. Una teoría dice que marchó a la desembocadura del Ródano, otra dice que marchó en una zona que está cerca del Cabo de Creus. En fin, hay varias teorías. Entonces ahí nace la leyenda provenzal. Según esta leyenda, María Magdalena pasó sus últimos años en la zona del sur de Francia, entre Marsella, Aix-en-Provence, en fin, hay varias teorías sobre esto. Y según se dice, está enterrada en Béthélem o bien cerca de Aix-en-Provence, Saint-Maximin. Hay al menos dos candidaturas para ver sus restos mortales o su sepultura. Bueno, según esta teoría de que la Magdalena habitó sus últimos años en el sur de Francia, esto entronca con el movimiento cátaro, porque resulta que los cátaros sentían mucha devoción por la María Magdalena, hasta el punto de que cuando los cruzados conquistaron Béziers, ocuparon Béziers en el año 1209, lo hicieron precisamente la festividad de María Magdalena, el 22 de septiembre. ¿Por qué lo hicieron en esa festividad? Porque ellos sabían el significado y la importancia que tenía la Magdalena para el movimiento cátaro en la zona de la Provenza y en Cataluña. Yo creo que eso no es ninguna casualidad. Porque, ¿qué relación tenía la familia de Leonardo con los cátaros? ¿Era cátaro Leonardo da Vinci, José Luis? Yo estoy convencido que sí que lo era. Eso se ve también en su iconografía. Pero es que es un poco largo de explicar el tema de la iconografía de Leonardo. Pero sí que se puede ver, por ejemplo, un dibujo en el que después no fue pasado al menos no se conserva ninguna pintura, en el que aparece Cristo y Juan Bautista, no hablo del evangelista, Juan Bautista, jóvenes o pequeñitos, niños muy pequeños besándose. Pues esta imagen de Cristo y Juan Bautista besándose ya aparece en la Pistisofía, que es un libro gnóstico. Entonces, ¿qué otros elementos hacen pensar en el catarismo en la obra de Leonardo? Por ejemplo, el cuadro de la adoración de los magos. En este cuadro aparecen una serie un Cristo niño, un poco malcarado, con su madre y los magos que lo adoran, pero alrededor hay mucha gente que hacen mirada de desaprobación, hay bastante desconcierto, bastante follón, y al final del cuadro a la derecha vemos una escena bastante horrible. En concreto vemos cómo están masacrando a unos cuantos desgraciados que están desnudos, los están quemando, les están echando los perros. Desde mi punto de vista, en este cuadro, Leonardo, eso es un manifiesto en el que critica esa iglesia oficial ortodoxa que había masacrado a su pueblo, al pueblo cátaro, al pueblo gitano al que él había pertenecido. De hecho, él aparece en este mismo cuadro dando la espalda a Jesús. Y eso es uno de tantas iconografías en la que él expresa su rechazo a la iglesia oficial. También hay escritos suyos en sus cuadernos de notas, en los que de alguna manera habla en clave sobre el tema del catarismo. Es un poco largo de explicar, sí, pero también incluso hay algún dibujo, algún criptograma. Sí. En fin, desde mi punto de vista no hay ninguna duda de que él profesó un culto herético que habría que relacionar con el catarismo.
Apuntas también en tus magníficas obras, José Luis, que Leonardo da Vinci pudo ser también alquimista. ¿Estaba de alguna manera la figura de María Magdalena ligada también en el siglo XV y XVI a la práctica de la alquimia? A ver, según los tratados oficiales, el santo patrón de los alquimistas es Santiago de Compostela. Desde mi punto de vista no puede ser otro que María Magdalena, por la sencilla razón de que ella está ligada a lo que son los pintores, los especieros, los farmacéuticos, todos los que utilizan materiales químicos. De hecho, uno de los símbolos, ya lo dije antes, que se asocian con la Magdalena es la copa, sí. La copa del ungüento, ¿no? Y entonces esta copa del ungüento fue adoptada por los farmacéuticos y también por los alquimistas, ¿por qué no? Es decir, estamos hablando de ungüentos que también fabricaban los alquimistas. Pero por otro lado hay que tener en cuenta otra circunstancia. Yo desde mi punto de vista no es casualidad de que la festividad de la Magdalena se celebre el 22 de septiembre, porque si dividimos 22 entre 7, que es el orden del mes de septiembre, pues el número de orden, digamos, 22 entre 7 sale 3,14, que es precisamente el número pi, un número asociado pues a las investigaciones de carácter esotérico que realizaban los alquimistas. Por ejemplo, el mismo Leonardo estuvo toda su vida buscando lo que se llama la cuadratura del círculo. Y yo creo que eso no es tampoco casualidad. Es decir, en este tipo de asuntos no hay casualidades, sino causalidades. Por otro lado, José Luis, y según tus últimas investigaciones sobre Leonardo da Vinci, ¿qué tipo de documento has encontrado, por ejemplo, en la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid? A ver, he encontrado un documento muy interesante, porque allá un bibliotecario del 1789, que se llama Joan Boada, dice que bueno, un familiar suyo le dijo que había encontrado un documento en el que se dice que un fingido peregrino, es decir, un espía italiano, en la época de un tal ilustrísimo señor Rull, que no puede ser otro que Llorens Marull, que es el vicario del Giuliano de los Rovere, que después fue Papa Julio II, el mismo Papa que encargó a Miguel Ángel pintar la Capilla Sistina. Había llegado esta persona, este fingido peregrino, y Llorens Marull, que era vicario de Giuliano de los Rovere, le concedió, le permitió integrarse en la comunidad. Sí. Entonces, al final de esta carta se dice que cierto asunto, que se supone que es ha provocado muchas murmuraciones, lo que ha provocado que estas cartas, que las cartas que se refieren a este asunto, sean destruidas, sean eliminadas, ¿no? Y no solamente eso, sino que se tiene informado a un funcionario de la Corte de Madrid que se llama Francisco de Zamora. En definitiva, un personaje italiano, fingido peregrino, es decir, un espía, llega hacia el 1482 a Montserrat y toda la documentación en relación a este tema, se supone que es este tema, es destruida. Pero lo que es más curioso y yo creo que más significativo es que al lado de esta carta hay un dibujo de una estatua. Esta estatua es Santa Cecilia, es de Santa Cecilia. Es una estatua de Santa Cecilia con la iconografía del siglo XV, de antes de que se la asociara con los instrumentos musicales, porque Santa Cecilia es la patrona de la música. Pues en esta Santa Cecilia, arriba, sí, aparecen tres letras, una L, una D y una V. Son tres iniciales, L, D, V. Y el resto ha sido borrado. Solamente se ve ligeramente estas iniciales, L, D, V, Leonardo da Vinci. Y esta Santa Cecilia da mucho que pensar, porque Llorens Marull, que era vicario del monasterio, digamos, que estaba encargado por el abad titular, que era Giuliano de la Rovere, era abad de Santa Cecilia de Montserrat. O sea que de alguna manera este dibujo está relacionado con esa carta. O sea, desde mi punto de vista, este sería el primer documento que avalaría la presencia de Leonardo en Montserrat, y no solamente eso, sino pues, expresaría por qué
no se ha conservado ningún documento de Leonardo de Montserrat, según esta carta, porque habrían sido eliminados, habrían sido destruidos. Es una lástima, José Luis Espejo, ya que el archivo de Montserrat fue incendiado por los franceses en 1811, lo que provocó que se perdiese valiosa información comprendida entre 1475 y 1484, como bien comentas, ¿no? De esta forma no se puede demostrar con documentos del monasterio la presencia de Leonardo da Vinci en el mismo. Podemos obtener mucha más información sobre las investigaciones de nuestro invitado sobre el célebre personaje de Leonardo da Vinci en algunos de sus libros, como por ejemplo, como decíamos al principio, El viaje secreto de Leonardo da Vinci, publicado en el 2011, o Los mensajes ocultos de Leonardo da Vinci, publicado en el 2012 por la editorial Base. Pero también tiene su propia página web si queréis seguirle, joseluisespejo.com, es así de fácil, joseluisespejo.com. José Luis, nuevos descubrimientos, nuevas investigaciones, ¿sigue sobre este personaje u otros? Sí, continúo investigando, en concreto siguiendo la pista de Leonardo. Yo creo que este descubrimiento de los papeles que hay en el Palacio Real de Madrid, para mí tiene una gran importancia, y hay que tener en cuenta una cosa, que según estos papeles no solamente se perdieron documentos porque fueron quemados por los franceses, cosa que yo dudo, porque yo creo que los monjes habrían tomado las precauciones para guardar este archivo, pero en fin, sino que según aparece en esta carta de la que he hablado antes, fueron los mismos archiveros del 1789 los que habrían hecho desaparecer algunos documentos que consideraban que eran inconvenientes, tal vez porque a algunas personas no le interesaba relacionar Leonardo con Montserrat, porque no le interesaba que se asociase a Montserrat con un hereje, con un personaje herético y además cátaro como Leonardo. Al menos esa es mi teoría. Muy bien. Bueno, pues te seguiremos leyendo e invitando a este programa para que nos vayas ilustrando con todas las nuevas novedades que puedas ir obteniendo, José Luis. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti, hombre. José Luis Espejo, licenciado en Geografía e Historia, investigador del sustrato mítico, simbólico y hermético de la cultura occidental y autor del libro El viaje secreto de Leonardo da Vinci. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Hasta la vista. Hasta pronto. Gracias y muy buenas noches.